Bueno, como cada martes nos acompaña la abogada María Inés Ibacache en nuestro bloque de Ciudadanos en Directo. ¿Cómo está, María Inés? Hola, buenos días. Bienvenida. Gracias. Hoy día para hablar de los notarios. Así es, de los documentos autorizados, qué hacen los notarios, cuál es la función de ellos. Un sistema bien cuestionado en el último tiempo. Está un poquito cuestionado en el último tiempo. Ha habido iniciativas legales precisamente para modificarlo, mucha resistencia, por supuesto, de parte de los notarios. Ha habido poca... El sistema funciona, afortunadamente, gracias a la honestidad que tienen la mayoría de los notarios en Chile. Sí. Pero lo mismo se decía cuando, antes de reformar el sistema procesal penal, se decía lo mismo. El sistema en Chile funcionaba, no había corrupción, no había... Y se producía este raro desdoblamiento del juez que hacía de labores inquisitivas y acusadoras. Claro. Lo mismo está pasando con los notarios. ¿En qué sentido? En el sentido que los notarios, a pesar de que el sistema pueda estar mal diseñado, funciona porque los notarios en general son bastante honestos y se exponen a sanciones bastante graves en caso que no lo fueran. Sin embargo, para los particulares resulta medio difícil de entender cómo funciona y a lo que se expone. Casos muy particulares, uno firma una serie de papeles dentro de... Cuando pide una línea de crédito, pide cualquier tipo de crédito, algún negocio con un banco, uno firma un montón de... Y años o meses, o años incluso después, uno se encuentra con un pagaré en un tribunal, autorizado ante notario, firmado por uno, en que debe 20 millones, 30 millones, y uno ni siquiera recuerda cuándo firmó ese pagaré. Y probablemente nunca pisó la notaría donde aparece su firma eventualmente autorizada. ¿Cómo entender esto para un particular resulta un poco difícil? Hay países como en Estados Unidos en que para ser notario es bastante libre, depende de cada estado, pero en algunos uno basta con postular al cargo, ofrecer una fianza, tomar unos seguros y acogerse, por cierto, a los derechos y a las obligaciones de ser. Por supuesto. Y cualquiera puede ser básicamente un notario teniendo un local en el público. En países como Costa Rica lo puede hacer un abogado que tenga alguna calificación y postula el cargo. En Chile es un poquito distinto. ¿Y tienen roles similares? ¿Cuál es el rol acá en Chile, por ejemplo, de los notarios? En Chile es estrictamente, y eso para que lo sepamos todos, un ministro de fe. Es decir, el notario tiene algunas funciones que la ley le da, que básicamente son controlar el pago de impuestos. Cuando hay una compraventa, cuando hay diversos actos jurídicos que se paguen los impuestos, eso lo debe fiscalizar. Pero la legalidad del acto en sí mismo no la revisa el notario, ni tiene por qué hacerlo. Y ojo, sobre todo muchas personas van al notario y creen que el acto está perfecto porque lo hice en la notaría. Claro. O yo le arrendé a fulanito ante notario, pero no era dueño. Y con eso estamos listos. Y estamos listos. Y no. Lo que hace el notario es simplemente certificar lo que él dice que certifica. Si hago una escritura pública, certifica 3 cosas. Significa que las partes que están y que firman son las que dicen ser. Que dijeron lo que dicen allí. Yo, por ejemplo, yo vendo el Cerro Santa Lucía a Juanita, lo dije y el notario lo certifica, y que la firma corresponde en la fecha que dice ser. Si esto lo hice el día 3 de julio, es el 3 de julio, no hay discusión sobre eso porque hay un ministro de fe. Pero no va a verificar la legitimidad, ni si es realmente el dueño, nada. Y hay otro caso que es un poquito distinto, que es la autorización de las firmas. Es decir, el notario puede autorizar las firmas de las personas que concurren a firmar, independiente de lo que diga el contenido del papel. Eso no se mete, simplemente que firmaron. Y también puede firmar lo de las personas cuya firma le consta su autenticidad. Y ese es el punto probablemente más debatido. Porque ¿cómo le consta al notario que autorizó una firma que yo firmé hace 5 años en un banco ante un funcionario del banco? Lo que responden los notarios generalmente ante los tribunales cuando uno los pide que lo digan es que era una firma autorizada porque le consta la autenticidad. ¿Cómo le consta? Esa explicación es la que falta. Porque esto piensa que fue de 1920, creo que fue, o 25, que se dictó la ley que los regula. Cuando la gente en las ciudades y en las comunas donde había un notario era poca. Entonces, si el notario conocía a don Juan y le conocía su firma, podía autorizarla. Pero hoy por hoy no es así. Lo que se hace en la realidad es que los bancos mandan una lista con la fotocopia del carnet. Pero eso realmente se presta para que si el funcionario del banco, que no es dependiente del notario, no es honesto y quiere vender y quiere... puede hacer algo que no corresponde, porque no es notario, no está investido como tal. Recuerda que pasó en el caso de las elecciones, que firmaban personas ante cualquier otro que no era el notario. Y eso está pasando todos los días ante los bancos sin ningún tipo de sanciones. Ahí estábamos viendo en pantalla precisamente cuáles eran las funciones y los roles que tienen los Extienden notarios. Y guardan la escritura pública e inventario solemne.
nosotros muchas veces decimos cuál es el original de la escritura de la casa. La verdad es que el original nadie lo tiene, se lo tiene solamente el notario. Y nosotros tenemos copias autorizadas. Son ministros de fe de la voluntad de las partes de la ley. Por ejemplo, cuando queremos certificar que algo pasó. Pasa típicamente, nos mandan un WhatsApp injurioso, vamos con el teléfono al notario para que certifique que esto está en mi teléfono, en fin, y para usarlo con fines judiciales. Claro. O una conversación que queremos que haya un ministro de fe presente, podemos hacerla. Esos son actos totalmente libres. Y hay otros que son obligatorios, por ejemplo, para autorizar firmas de pagaré, solamente pueden ser ante un notario. O si queremos regularizar una acta de una sociedad anónima, solamente ante un notario. Custodian los documentos que emiten, los guardan. ¿Los guardan ellos? Bajo su responsabilidad y facilitan su revisión a cualquier persona. Si tú quieres revisar una escritura del año que sea, tú puedes ir a la notaría y exigir que te la exhiban. Y autorizan firmas en documentos privados, que es lo que conversábamos recién, que se ha prestado para bastante suspicacias porque no necesariamente deben ser presenciales. Y eso es lo que veíamos. ¿Qué pasa en el caso de la firma de la escritura? Claro. Que comparecen en un banco. Y a veces muchas personas, como las escrituras no necesariamente deben ser firmadas en un solo momento por todos los comparecientes, sí. Muchas veces el que vende una casa o un departamento dice que recibe la plata, que lo vendió, que lo transfiere, y no recibe absolutamente nada a cambio hasta que el banco firma finalmente. ¿Deben comparecer todas las partes a la firma de una escritura? Lo que conversábamos recién, no necesariamente, pueden firmar en actos separados. Y todo esto queda entregado, obviamente, a la honestidad del notario. Claro, claro. Está todo en manos de su voluntad, digamos. Así es. Y creo que a veces, hasta ahora funciona, sí. Pero no necesariamente significa que el sistema esté bueno. Oye, María Inés, tú hacías un paralelo respecto a cómo funcionaba en Estados Unidos, por ejemplo. En general, sí. ¿El sistema chileno es parecido a los otros sistemas occidentales o no? En América Latina suele ser parecido. Okay. Sin embargo, hay una mayor tendencia mundial a la apertura. Yeah. En Chile, para ser notario, hay que postular en una terna nombrada por la Corte y que lo apruebe el presidente de la República. Sí. Quizá en otros países que cualquier abogado o cualquier persona que haga un curso que tenga mayores cantidades de seguros, porque actualmente todo se basa en la honorabilidad de la gente, que como te digo, ha funcionado. Sí. No podemos negar la honorabilidad de las personas, pero creo que las leyes deben ir más allá de la honorabilidad, sino que pensar en instituciones que per se funcionen. Y creo que faltan montos de fianza. Las fianzas son más bien simbólicas en Chile. No hay seguros comprometidos, que puede pasar que en las notarías son asaltadas, que son incendiadas, y no existen necesariamente o obligatoriamente seguros o fianzas que estén comprometidas al efecto. Y por supuesto la accesibilidad, que cualquier ciudadano o persona capacitada pueda acceder a este tipo de cargos. Así es, que es el foco de la discusión legislativa. Democratizar en general todos los cargos. María Inés, gracias por haber venido esta mañana.